Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. Cuando dejó embarazado a su marido, Lilian notó que su relación con el caballo era muy cercana, principalmente porque el animal abrazaba y lamía su vientre con cariño, pero cuando descubrieron lo que había dentro de su barriga, todos quedaron petrificados. William estaba en el baño de su casa en la granja, esperando ansiosamente el resultado de la prueba de embarazo. Sabía que, independientemente de lo que estuviera pasando entre ella y Matthew, su esposo, las cosas tenían que cambiar. Su matrimonio atravesaba un momento difícil, y un embarazo podía ser el lazo que los volviera a unir o lo que terminara de separarlos. Finalmente, la prueba reveló 2 líneas rojas: positivo. Una mezcla de emociones invadió su mente: felicidad, miedo, ansiedad y esperanza se entrelazaban. Estaba ansiosa por compartir la noticia con su esposo y oró para que eso los acercara de nuevo. Caminó hacia la habitación donde Matthew estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico. La lluvia golpeaba las ventanas, y el viento rugía con fuerza, llenando la casa de un ambiente sombrío. Lilian se detuvo detrás de él con la prueba en la mano, tratando de ocultar su nerviosismo. «Amor, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. Matthew dejó el periódico y la miró. Al notar la expresión preocupada en su rostro, sintió un nudo en el estómago, se enderezó en el sofá y le prestó toda su atención. Lilian le mostró la prueba con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy embarazada». La sorpresa se reflejó en el rostro de Matthew. Durante unos segundos, no supo cómo reaccionar. Se quedó en silencio, procesando la noticia. Finalmente, habló. «Amor, no sé qué decir». Pero su expresión no mostraba felicidad. En su rostro solo había preocupación e incredulidad. Él sabía que esta noticia lo cambiaría todo, pero no podía predecir si sería para bien o para mal. Daniela sintió que el corazón se le apretaba, la ira bullía en su interior. Esperaba una reacción más feliz y acogedora por parte de su esposo. «Así es como reaccionas, Matthew. Pensé que estarías feliz», dijo con la voz temblorosa y llena de irritación. Pero ya estaba herida. No podía aceptar sus disculpas. «Me sorprende que eso sea todo lo que tengas que decir». «No lo puedo creer», exclamó, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Llorando, corrió al granero en busca de consuelo en la compañía de su caballo, Thor. La lluvia caía con más intensidad, y el sonido de las gotas golpeando el techo del establo resonaba como el eco de su tristeza. Así pasaron los días. La pelea con Matthew seguía sin resolverse, y la tensión entre ellos se hacía cada vez más densa. Daniela, molesta, evitaba hablar con él y encontraba refugio en su caballo. Pasaba horas galopando a través de los campos de cultivo, dejando que sus pensamientos y preocupaciones se perdieran en el horizonte. Parecía haber una conexión especial entre ella y Thor, algo que crecía y se hacía cada vez más intenso, algo que su esposo no podía entender. Mientras tanto, Matthew observaba cómo su esposa se alejaba más y más. Pasaba más tiempo con aquel animal que intentando resolver sus problemas matrimoniales. Y entonces, sin poder evitarlo, empezó a sentir una mezcla de celos y preocupación. Se preguntaba, ¿por qué su mujer pasaba tanto tiempo con Thor? ¿Qué estaba pasando entre ellos? Un día después, tras otra tarde de paseo con su caballo, Daniela volvió al establo, pero algo en Thor no estaba bien. Se veía visiblemente inquieto y angustiado, como si pudiera sentir lo que ella estaba pasando. Al notar su tristeza, el caballo se acercó y la rodeó con su cuerpo robusto y cálido. Daniela se acurrucó contra él, llorando, buscando refugio en su fiel amigo. La conexión entre ambos era especial, casi inexplicable, como si el animal pudiera sentir su dolor y sufrimiento. Thor rozó su nariz contra la cara de ella, como si quisiera limpiar sus lágrimas y consolarla. «Solo tú me entiendes. Protégeme», susurró Daniela al caballo, con la voz rota por el llanto. A lo lejos, Matthew observaba la escena. No sentía remordimiento por haber tratado mal a su esposa, pero algo en esa conexión entre ella y Thor le resultaba inquietante. Era intenso, demasiado intenso. El comportamiento del caballo era inusual, casi sobrenatural, y la atmósfera en el establo se volvió extrañamente misteriosa. Matthew notó que Thor la miraba de una forma profundamente protectora, como si compartieran un vínculo oculto. Entonces, un pensamiento perturbador cruzó su mente: ¿podría el embarazo de Daniela estar relacionado, de alguna manera,
Con lo que pasaba entre ella y el caballo, ¿era posible que Thor supiera algo que él no? Había algo más, algo que escapaba a su comprensión. ¿Acaso esa conexión tan fuerte escondía algún secreto desconcertante? ¿O simplemente era el instinto protector de Thor al ver a su dueña tan afligida? Lo cierto era que, desde que tenía 16 años, Daniela siempre había amado a Thor como a nadie más. Cuando era niña y vivía con sus padres en la granja, Leland presenció el nacimiento de Thor. Desde ese momento, se creó un vínculo especial entre ellos. Juntos compartieron aventuras, secretos y un lazo inquebrantable. Thor no era solo un animal para ella, era su confidente y su mejor amigo. Leland, una mujer de 28 años, de cabello castaño y ojos verdes, siempre había sido apasionada por la naturaleza y los animales. Creció en la granja y, desde pequeña, aprendió el valor del amor y el respeto por los seres vivos. Por otro lado, Matthew, un hombre alto, moreno y de 30 años, provenía de una gran ciudad. Se mudó al campo después de casarse con Leland y se convirtió en un granjero trabajador y solidario. Sin embargo, siempre tuvo dificultades para comprender la relación entre su esposa y Thor. Cuando Leland comenzó a salir con él, el caballo ya tenía una conexión de amor y cariño con ella, algo que Matthew siempre encontró extraño. ¿Cómo es posible que estés tan unida a ese animal?, le preguntó con curiosidad y desconcierto. Pero ella siempre respondía lo mismo. Porque yo lo vi nacer. Lo entiendo como nadie. Esa respuesta inquietaba a Matthew. Después de que los padres de Leland fallecieron, la joven quedó sola en la granja. A pesar de la soledad y el dolor de su pérdida, se casó con Matthew con la esperanza de que juntos pudieran superar las adversidades de la vida. Al principio, su matrimonio iba bien. Matthew intentó adaptarse a la vida en el campo, y Leland hizo todo lo posible por incluirlo en sus actividades diarias. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias entre ellos comenzaron a volverse más evidentes. La relación comenzó a tener dificultades. Discutían cada vez más seguido, y la distancia entre ellos se hacía evidente, hasta que un día, Leland tomó una decisión: tener un bebé. Ella creía que la llegada de un hijo traería alegría y unión a la familia. Sin embargo, en el fondo, Matthew nunca habló de lo que realmente le molestaba: la extraña relación entre Leland y Thor. Cada vez que los veía juntos, se llenaba de indignación. ¿Por qué pasa tanto tiempo con ese caballo y no conmigo?, se preguntaba frustrado. Cansado de sentirse apartado de su esposa, una tarde soleada decidió que era momento de hablar. Se sentaron bajo la sombra de un gran árbol, decididos a enfrentar sus diferencias y encontrar una solución. Sé que he cometido errores, Lily, admitió Matthew, mirándola a los ojos. Quiero que estemos bien, quiero que esto funcione, pero siento que me estás dejando fuera de tu vida. Leland se sorprendió con su sinceridad. Con lágrimas en los ojos, le tomó las manos y le respondió: tienes razón, amor. Necesitamos pasar más tiempo juntos y cuidar nuestra relación. Perdóname si te he hecho sentir así. Te prometo que voy a dividir mejor mi tiempo entre tú y él. Se abrazaron con fuerza, sintiendo el amor y la determinación de superar juntos cualquier adversidad. Desde ese día, decidieron dedicarse más tiempo el uno al otro y disfrutar juntos el embarazo. Poco a poco, su relación comenzó a mejorar, y la armonía parecía volver a la granja. Cada día, la barriga de Leland crecía, y ambos acudían puntualmente a cada cita de control prenatal, cuidando hasta el más mínimo detalle para garantizar el bienestar del bebé que venía en camino. Pero aunque todo parecía ir bien, había algo inquietante en el ambiente. Una sombra de misterio se cernía sobre el granero, porque cada vez que Leland visitaba a Thor, el caballo empezó a comportarse de una manera cada vez más extraña. Abrazaba a su dueña como si quisiera protegerla y lamía su vientre con una insistencia inquietante. ¿Qué haces, amigo?, preguntó Leland, acariciando su crin. Me intriga, ¿estás tratando de decirme algo? Matthew observaba la escena desde lejos. Como siempre, aquella imagen lo hacía sentir incómodo y preocupado. No podía evitar pensar que algo extraño estaba pasando entre su esposa y el caballo. ¿Tendría algo que ver con...? Sacudió la cabeza, intentando alejar aquella idea absurda. Despierta, Matthew, se dijo a sí mismo, no tiene sentido. Sin embargo, cada vez que veía a Leland visitar el establo, sentía una angustia que no podía explicar. Y cada vez que Thor le lamía la barriga, una pregunta lo atormentaba. ¿Era solo un gesto de cariño o había algo más detrás de ese comportamiento? Los pensamientos extraños no salían de su cabeza.
La atmósfera en la granja se volvió densa, llena de tensión y suspenso. Incluso los pájaros parecían cantar más bajo, el viento soplaba con un tono sombrío. Los cascos de Thor resonaban en los largos pasillos del granero, aumentando la inquietud de Matthew. Consumido por la desconfianza, el granjero no pudo soportarlo más. Decidió enfrentar sus miedos y hablar con Leland sobre lo que sentía respecto al animal. Esa noche, sentado en el sofá, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, intentó reunir el valor para abordar aquel tema que él mismo consideraba absurdo. Leland, su voz se quebró un poco. He estado pensando mucho en Thor. Yo sé que suena ridículo, pero no puedo sacármelo de la cabeza. Pensar que el embarazo solo los involucraba a ellos dos. William abrió los ojos de par en par, visiblemente sorprendido y conmocionado por lo que acababa de escuchar. Se quedó en silencio unos segundos, como si intentara digerirlo. Pero en lugar de enfrentarlo, Leland optó por cambiar de tema. Amor, es tarde y estoy cansada. Hablemos de esto mañana. Sí, dijo, evitando la mirada de su esposo. Matthew quería insistir. Sentía que era algo demasiado absurdo como para mencionarlo siquiera, pero la reacción de Leland lo dejó inquieto y sospechoso. En los días siguientes, el ambiente en la granja se volvió tenso y pesado. El hombre trató de ignorar sus miedos, convenciéndose de que solo estaba siendo irracional. Mientras tanto, Leland evitaba hablar del caballo, aunque seguía pasando mucho tiempo con él. Con cada día que pasaba, la inseguridad de Matthew crecía. Sin embargo, después de mucho pensarlo, decidió dejar de lado aquellos pensamientos absurdos. Sabía que la idea de que Thor tuviera algo que ver con el embarazo de Leland era completamente ridícula. Para aliviar la tensión, se enfocó en trabajar en el granero y en pasar más tiempo con su esposa. Poco a poco, su relación volvió a la normalidad. Se acercaron de nuevo, compartiendo momentos de amor y complicidad mientras esperaban ansiosamente la llegada del bebé. Aún así, la preocupación no desaparecía del todo, el corcel seguía rondando en la mente de Mateo, pero decidió enfocarse en el futuro y en el bienestar de su familia. Pasaron las semanas y la pareja tomó la decisión de no conocer el sexo del bebé. Querían que fuera una sorpresa. Ya habían acudido a algunas consultas prenatales, pero debido a que la granja estaba lejos de la ciudad, les era difícil viajar con frecuencia. Además, Lillian estaba completamente segura de que todo saldría bien. Su madre, su abuela y todas las mujeres de generaciones pasadas habían dado a luz en casa sin problemas, así que no veía necesario hacer más revisiones médicas. Estaba firme en su decisión de tener a su hijo en la granja. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Su vientre creció mucho más de lo normal para un embarazo humano. Mateo no pudo ocultar su asombro ante ese fenómeno inexplicable. ¿Pero por qué su barriga está tan grande, si fuera un bebé humano? Dios mío, Mateo, ¿qué estás pensando? Despierta, esto es imposible, ¿verdad? Se repetía en su mente, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Pero meses después, en un día como cualquier otro, Lillian fue a ver a Thor al establo. De repente, sintió un dolor insoportable. El caballo, más inquieto que nunca, se acercó y comenzó a abrazarla y a lamer su vientre con desesperación. Lillian gritaba sin cesar. El dolor no se parecía en nada a un parto normal. Mateo, alarmado, corrió hacia ella y la vio caer al suelo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo aterrador. Algo dentro del vientre de Lillian se movía de forma inusual. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la agonía de su esposa. Sin perder tiempo, la cargó en el auto y salió a toda prisa hacia la ciudad, luchando contra la lluvia y el lodo que hacían difícil la conducción. Tranquila, amor. Voy lo más rápido que puedo. Aguanta un poco más, le dijo, intentando ocultar el terror en su voz. Lillian gritaba y gemía de dolor. Al llegar al hospital, el médico de guardia la atendió de inmediato y ordenó una ecografía de emergencia para entender qué estaba sucediendo. Mateo y Lillian observaron con ansiedad la expresión preocupada del doctor mientras deslizaba el dispositivo sobre su abdomen. De repente, el médico frunció el ceño, mordiéndose el labio inferior como si intentara procesar lo que veía en la pantalla. Se pasó la mano por la frente, secándose el sudor, y sacudió la cabeza con incredulidad. Dios mío, susurró para sí mismo. La sala se llenó de un silencio angustiante, solo roto por el sonido de los dispositivos médicos y la respiración agitada de Lillian. Desesperado, Mateo no pudo contenerse más. ¿Qué pasa?, preguntó con impaciencia.
El médico, todavía perplejo por la ecografía, parecía ignorarlo por un momento, murmurando para sí mismo, pero entonces, sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto algo imposible. «Dios mío», exclamó. Mateo sintió que el corazón se le detenía al ver la expresión alarmada del doctor, quien lo miró fijamente y dijo con voz firme: «Necesitamos hacer algunas pruebas adicionales de inmediato. Y lamento informarle que también tendremos que llamar a la policía». Quedaron petrificados por la declaración del doctor. «Policía, pero, ¿qué quiere decir?», preguntó el marido, completamente confundido. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos extraños, sus manos temblaban y su voz se quebraba. El médico respiró hondo y dudó por un momento, buscando la mejor manera de explicar la situación sin causar más pánico. «Bueno, como dije, necesito hacer algunas pruebas adicionales, pero por lo que vi en la ecografía, hay algo muy raro y preocupante, por eso debemos involucrar a la policía. Podría haber implicaciones legales». Lillian, intentando contener las lágrimas y el miedo que la invadía, preguntó con voz débil: «¿Y nuestro bebé, está bien?». El médico la miró con simpatía y respondió: «Mi querida, por ahora lo mejor es acelerar los exámenes para poder explicarte todo con más claridad. Te pido un poco de paciencia mientras tomamos las medidas necesarias». Dicho esto, el doctor salió de la habitación, dejando a la pareja sumida en el miedo, la confusión y el llanto. Poco después, Lillian fue sometida a más pruebas. Tras un tiempo de espera, la policía llegó al hospital, acompañada por el médico. Mateus y Lillian los esperaban con aprensión. El ambiente estaba cargado de tensión, y sus corazones latían con fuerza. Entonces, con una expresión seria, el doctor comenzó a hablar. «Primero que nada, quiero informarles que Daniela no está esperando un solo bebé, está esperando 3. Nadie se dio cuenta en las ecografías anteriores porque al principio del embarazo no era tan visible, y como dejaron de asistir a las citas médicas, no teníamos manera de imaginar que esto sucedería». La pareja se miró, aún sin entender del todo lo que estaba pasando. El doctor continuó: «Pero ahora, con el vientre tan grande, podemos ver claramente que son trillizos. La preocupación es que el seguimiento prenatal solo se hizo considerando un bebé, no 3. Sin embargo, los exámenes muestran que, afortunadamente, los 3 están bien». Mateus y Daniela sintieron una mezcla de alivio y asombro ante la revelación. Las lágrimas brotaron de los ojos de Daniela, mientras su esposo buscaba palabras para expresar su sorpresa. «Así que vamos a tener trillizos», dijo Mateus, aún incrédulo. Pero antes de que pudieran asimilar por completo la noticia, uno de los policías intervino, trayendo una preocupación adicional. «Hay otro asunto en juego aquí», dijo con voz firme y tensa. «Durante los exámenes, encontramos un dispositivo electrónico, un chip, implantado en el vientre de Lillian». La pareja se quedó helada. «Creemos que alguien lo colocó, posiblemente alguien vinculado a una banda criminal que hemos estado investigando desde hace tiempo. Necesitamos que venga a la estación de policía para identificar a algunos sospechosos». Aunque estaba conmocionado y preocupado, Mateus aceptó ir a la comisaría, mientras su esposa permanecía en el hospital recibiendo cuidados y realizándose más exámenes por la salud de los trillizos. En la comisaría, Mateus fue confrontado con una serie de sospechosos. Para su asombro, reconoció a una mujer. Era una de las enfermeras que había atendido a su esposa en los primeros meses del embarazo. La policía reveló que ella formaba parte de una peligrosa pandilla. La enfermera fue arrestada, y la pareja comenzó a entender la verdad detrás de todo lo que habían vivido. El chip implantado en Lillian no solo era un rastreador GPS, sino también un dispositivo de monitoreo. La pandilla planeaba seguir todos sus movimientos y, posiblemente, usar la información para chantajearlos o incluso secuestrar a Lillian y exigir un alto rescate por su libertad. Entonces, todo comenzó a tener sentido. Thor, el fiel caballo, había sentido que algo estaba mal. A su manera, intentaba proteger a su dueña y advertirle del peligro. Cuando el chip fue retirado de Lillian, la investigación avanzó rápidamente. La policía logró desmantelar la pandilla, asegurando la seguridad de Mateus, Lillian y sus futuros hijos. Mientras tanto, la pareja se unió aún más, encontrando fuerza el uno en el otro para afrontar todos los desafíos e incertidumbres. La noticia se esparció rápidamente entre amigos y familiares, quienes se movilizaron para ayudar en la granja. La casa se llenó de amor, apoyo y alegría mientras todos se preparaban para recibir a los trillizos. Thor,
el leal y protector caballo, siguió acompañando de cerca el embarazo de Leland. Parecía entender que ella necesitaba cuidados y atención extra, y no se alejaba de su lado ni un momento. Ahora, esa conexión que al principio había causado celos en Mateus, le traía tranquilidad. Sabía que el corcel solo quería proteger a su esposa. Finalmente, después de semanas de investigación, la pandilla fue llevada a juicio y condenada. Por fin, Mateus y Leland pudieron respirar en paz y enfocarse en lo más importante, la llegada de sus 3 bebés y el nuevo capítulo de sus vidas juntos. La pareja respiró aliviada al saber que estaban a salvo y que sus trillizos habían llegado al mundo rodeados de amor y cariño. Ahora, como una familia más grande y unida, estaban listos para vivir felices y aprovechar cada momento juntos. Thor, el caballo que protegió a Leland durante todo su embarazo, asumió con orgullo su nuevo papel como guardián de los pequeños André, Tiago y Priscila, quienes acababan de nacer. Si te gustó esta historia, seguro que la siguiente, que aparece en tu pantalla, también te emocionará. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta en este video y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Y así termina esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Baltasar Nocturno. Hasta el próximo relato.